fin de poder también compartirles la sesión después de que terminemos el evento. Entonces, bueno, espero que todo se encuentre muy bien, como se les mencioné anteriormente. Hoy, bueno, nos van a estar acompañando en la presentación Héctor Co, Luis Guzmán y Eric Cruz, si no me equivoco. Entonces, bueno, ellos nos estarán ayudando un poco hoy con la presentación que estaremos dando sobre sobre manipulación de datos con Azure SQL Server, Power Automate y otros conectores premium que se pueden incorporar con SQL Server. Entonces, esperamos que toda la información que les vayamos a compartir sea de bastante provecho y puedan conocer un poco más de esta herramienta y cómo al combinar estas herramientas por ejemplo, con la Power Automate, pueden lograr crear flujos de trabajo y así poder también automatizar procesos en su organización con base a los datos que se estén analizando. Entonces, igualmente, al final de la sesión estaremos dando una pequeña actividad para que nos pueda acompañar. Y igualmente, cualquier duda o consulta que tengan durante la presentación, nos la pueden hacer llegar por medio del chat o pueden levantar la mano que se encuentra por acá en Teams y abrir su micrófono para poder apoyarles. De nuevo, gracias por el tiempo y bueno, podemos ya ir empezando, Héctor Luis. Sí, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí. Buenos días a todos. Efectivamente, muchas gracias por su tiempo. Sé que tenemos actividades que hacer. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de automatización, específicamente utilizar la herramienta de la suite de Office 365, Power Automate. Vamos a intentar utilizar el día de hoy, eh, enseñarles a ustedes cómo utilizar los componentes que están disponibles dentro de la gran cantidad de conectores que tiene Power Automate. Una de esas es enfocarnos en los conectores premium. La última vez, en los últimos eventos, hemos enfocado más en conectores que son estándares, que ya vienen, como decirlo, de forma gratuita, ¿verdad? Donde yo puedo ejecutarlos, obviamente utilizando el pool de ejecuciones que me permite a mí el licenciamiento que tengo. En este caso, sí nos vamos a enfocar en algo más premium, ¿verdad? Donde se supone que este licenciamiento me da, ese dinero que yo estoy invirtiendo en esta licencia me da esa capacidad de poder hacer algo adicional, alguna característica extra, por decirlo así. Pero antes de eso, sí es importante conocer un poco Power Automate, empezar con lo que la página de Power Automate, la página oficial de Microsoft, me dice que es Power Automate, y obviamente aquellas personas que no han tenido esa oportunidad de incursionar en este producto de Microsoft, que es parte de la suite de Office 365, que es parte de nuestras herramientas que tenemos, pero tal vez no la hemos utilizado, e incluso colocarles ejemplos que hemos tenido con clientes que prácticamente sin tener algún conocimiento de lo que es un desarrollo de software o sin tener un conocimiento de lo que es líneas de código, pueden hacer que sus procesos tengan vida dentro de la organización. Los procesos que antes estaban estancados porque el correo no llega, el buzón de correo está muy full, que la persona tiene más de 1000 elementos por leer en su buzón, etcétera, han venido mermando ese proceso interno. Ahora con Power Automate, ellos pueden incluso hacer el tema de notificaciones, el tema de aprobaciones mucho más ágil. Nos ha tocado clientes, personas que generalmente no tienen conocimiento del área de TI, incursionan en el mundo de Power Automate y ahora TI sí les llama la atención. Me pasó con un cliente hace estos meses donde prácticamente ahora ella la llaman la experta de los flujos, ¿ok? Es una persona de una empresa donde empezó a automatizar el tema de facturación y es a nivel regional, o sea, está en varios países presentes, incluso suramericanos. Esa persona empezó a crear flujos de trabajo utilizando Power Automate y obviamente la herramienta de SharePoint para el tema de almacenamiento de información, y resulta que los procesos han venido moviéndose mucho más rápidos y por lo tanto a ella ahora la dedican como la experta. Obviamente ella no es esa experta, pero sí le llamó la atención a TI y ahora TI tiene más poder sobre la ejecución de los flujos, ya se crea un usuario autómata, ya hay un poco de proceso, ya un poco más de seguridad, por decirlo así, y más
ímpetu en poder seguir desarrollando más flujos para la organización. Entonces, generalmente siempre Microsoft en los últimos eventos que hemos tenido con ellos, siempre hay un potencial oculto, ¿ok? Dentro de la organización que tal vez no conoce las herramientas y ese potencial oculto al darle este tipo de soluciones sale a relucir este tipo de acciones o de procesos que se pueden mejorar y generalmente TI no tiene visibilidad de esas personas. Y obviamente cuando ya esta persona empieza a generar flujos, empieza a generar movimiento dentro de la organización y esa palabra, un ruido dentro de la organización donde, mire, ya los procesos están ejecutándose de una mejor manera, ya personal de TI se le levanta esa bandera y dice, bueno, mira, ahora sí, vamos a mejorarlo, vamos a hacer un proceso de incrementar la utilización de este tipo de herramientas. Entonces, esta herramienta ha sido muy útil a nivel organizacional. De hecho, personalmente también la utilizo. Y la idea de hoy es que ustedes se lleven esta información, vean que es posible que ustedes, algunos sí, otros no, tengan este tipo de componentes premium y puedan sacarle más provecho a estas características que estos productos traen. Entonces voy a compartir mi presentación. Primero voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Me confirman si ya están viendo mi pantalla para empezar con lo que sería la presentación. No sé Confirmado, si confirmado. lo ven. Listo. Ok. Bueno, bienvenidos. Este evento es prácticamente enfocado en Power Automate, en los componentes premium para conectarnos a SQL Server, ¿ok? En Azure. No estamos hablando de componentes en premisas ni componentes en máquinas virtuales, solamente Azure, ¿ok? Es muy fácil crear un ambiente donde yo puedo crear una instancia de SQL utilizando Azure. Creo mi instancia, creo mi usuario, creo mi contraseña, creo mis reglas de firewall y con eso ya yo puedo tener una instancia de base de datos en la cual yo pueda consumir información e incluso insertar información que me pueda generar ciertos tipos de alerta. Prácticamente lo que hicimos fue quitar SharePoint Online, que es algo que casi la gran mayoría de las empresas lo tienen siempre y cuando tienen Office 365. Me permite una especie de Excel donde yo puedo manejar datos, columnas, filas, etcétera. Pero ¿qué pasa a nivel de TI? A nivel de TI, ok, SharePoint está bien, funciona de la manera como Excel, puedo guardar archivos, pero ¿qué pasa con mis datos que están dentro de aplicaciones que están dentro de un modelo relacional en base de datos? Entonces, ¿cómo hago yo para que un proceso monitoree o un proceso revise o un proceso valide si los datos que están en mi base de datos, en este caso SQL, pueden ser manipulados con Power Automate o pueden ser notificados o yo pueda crear alertas? Cualquier acción que yo pueda realizar dentro de la suite de los componentes que Power Automate me está dando. ¿Ok? Prácticamente acá vamos a estar Luis Guzmán, Eric y mi persona. Ah, Vamos a explicarles. También estamos abiertos a preguntas que ustedes puedan hacer al final. Como dice Sofía, levanten la manito. Nosotros con mucho gusto podemos aclarar las dudas que tengan. Ok, antes de empezar, sí me gustaría mostrarles esta presentación sobre los distintos flow o manejadores de software de flujo, por decirlo así. Yo me tuve el atrevimiento de meterme en esta página y ver los best, los mejores. Entonces, prácticamente, acá está la página oficial. Ellos nombran a Monday.com, PyDrive, Fixty, Creation, KissFlow. En ningún momento sale por acá. Nintex, he escuchado bastante Nintex sobre el tema de SharePoint en las premisas, pero no sale ningún momento sale Power Automate. La pregunta es, ok, tal vez estas herramientas como Monday.com manejan tareas, manejan otro tipo de connotación de los procesos, más de que se está realizándolo o no, pero Power Automate va mucho más allá. Tiene más de 200 conectores que me permiten crear o automatizar los procesos. Entonces, teniendo en cuenta que existen diferentes manejadores de software, okay, de procesos de software, y estos obviamente son costos, es costo adicional que yo pudiera adquirir dentro de mi organización. Pero si yo tengo el Office 365 dentro de mi licenciamiento y yo puedo crear flujos de trabajo para mi organización que me dan valor agregado, entonces incursionar en estos procesos tal vez habría que validar entre una balanza, si vale la pena pagar algo adicional que me va a permitir tres, cuatro cosas adicionales que tal vez Power Automate con ciertas configuraciones, incluyéndolo en el mundo de
Azure pudiera darme ese resultado un poco más óptimo. ¿Okay? Entonces, prácticamente lo que nosotros venimos a explicarles a ustedes es qué es Power Automate. ¿Qué hace esto? ¿Cómo yo lo puedo comparar con un Model.com, por ejemplo? No son iguales porque son herramientas que ofrecen otras cosas, pero Power Automate te ofrece una herramienta base que puede generar ese tipo de soluciones. No te lo va a crear a la medida, pero sí puede, en lo más posible, debe haber un componente que se pueda conectar a los servicios y te pueda dar el resultado que necesites. Ok, vamos a ver. Power Automate no te genera gráficas. Bueno, están otras herramientas dentro de la suite de Office 365 que me generan gráficas, en este caso Power BI. Si yo tengo una base de datos en SQL donde yo puedo consumir servicios de un servicio de terceros, por ejemplo, y lo lleno en la base de datos de SQL Server en Azure, yo puedo a través de Power BI conectarme a ese servicio y mostrarte la información en una página en SharePoint, por ejemplo. O dentro de un desarrollo de desarrollo de código, por ejemplo, PHP, HTML, JavaScript, incluso C#, MVC, lo como ustedes lo quieren manejar, puedo ver una publicación de un workspace de Power BI que consume esa base de datos, por ejemplo. Entonces, prácticamente Power Automate lo que te dice es, bueno, ocúpese de lo más importante y automatiza el resto. Esto lo extraje de la página oficial de ellos. Prácticamente que dice, bueno, simplifica las tareas repetitivas, los procesos con esta herramienta. Bueno, vamos a ver, nos ha tocado clientes de que necesitan una tabla, un Excel. De hecho, muchas personas que han venido migrándose a este Power Automate manejan Exceles, donde los Exceles ellos le colocan un colorcito que ya fue tramitado, cierto memorándum, le colocan la fecha, quién lo agregó, muy manual. Se ha llegado a clientes donde yo digo, bueno, para ver tu Excel, yo te hago el homólogo en SharePoint, por ejemplo, y este homólogo te traigo los colores igual tal como lo tienes en el Excel. Obviamente no me voy a traer el tema de tablas pivotes porque eso es un tema bien interesante, pero te puedo hacer un tipo de desarrollo que a través de Power BI genere ese tipo de información que ocupas a través de queries que puedo hacer. Pero generalmente si lo que necesitas es que se notifique cuando un elemento llegue, Power Automate hace este tipo muy fácil. ¿Okay? Nada más es irse al conector, ver los iconitos que prácticamente Power Automate me está ofreciendo para generar, leer el texto incluso, muy práctico para leer la información que está allí. ¿Qué hace ese componente? ¿Qué hace ese bloque de plantilla que me estoy trayendo? Incluso puedo crear plantillas desde cero. Entonces, esto me da a mí una ventaja de poder crear procesos a base de mi vida. Puedo crear condiciones lógicas. Puedo hacer incluso, si una variable cambia en función del tiempo, ¿cuál es la respuesta? Puedo tener incluso hasta múltiples respuestas en función de una pequeña variable que cambie. Entonces, existe el tema de switch. Aquellos que manejan el tema de programación, yo puedo hacer switch case, donde yo puedo, en función de una variable, dar una respuesta dentro de un mismo proceso que está ejecutando por menos un correo electrónico, que al final de todo el proceso manda un correo electrónico en base a una variable. Ok, pero antes de entrar en la parte de explicar cómo funciona Power Automate en sus 4 componentes, es bien interesante analizar la forma en cómo yo puedo segmentar o automatizar los procesos de una forma segura. Yo con Power Automate, aparte de que tengo la autenticación de Office 365 y si tengo un multifactor de autenticación, me permite un doble factor de seguridad dentro de mi organización. Cada vez que yo genere procesos que se conectan a otros servicios o incluso servicios internos de base de datos, yo tengo que garantizar que la seguridad esté hecha. Me ha pasado que, como les comenté en el caso, una persona es proactiva y genera los flujos que realmente le competen a él como departamento y después este departamento genera más procesos. Esa persona, prácticamente todos los procesos están quemados, por decirlo así, al nombre de él. Nosotros, como recomendación, siempre hablamos con la persona de TI y le decimos, mira, es necesario crear un usuario autómata. Este usuario autómata puede ser automatatuempresa.com, @ el dominio de ustedes. Eh, Eso prácticamente lo que te va a generar es un control. Este usuario tiene que tener licencia, obviamente, y este usuario puede compartir el flujo. Puedo hacer que una persona que crea el flujo, que prácticamente sea el que a futuro pueda darle mantenimiento. El autómata crea el proceso, es owner de los procesos, es dueño de toda la parte de notificación, pero quien lo modifica es otra persona.
Eso me garantiza a mí que si, por ejemplo, Héctor Cova crea los flujos el día de hoy en la empresa y el día de mañana ya deja de laborar en la empresa, no queda el nombre de Héctor Cova al final de todos los procesos, sino que un momento dentro de los logs que puedan buscar dentro de Power Automate, puede verse que Héctor modificó ese registro, pero quien es el dueño del proceso es el autómata. Entonces eso me permite a mí, y me ha pasado, donde clientes me llaman, mira, es que esta persona ya no está laborando en la organización y me siguen llegando correos de esa persona. Quiere decir que esa persona lo hizo, fue proactiva en crear los procesos, pero en ningún momento TI llegó y le dijo, mira, este proceso sería mejor que lo hiciera este autómata, yo te lo comparto, haz desastre con ese flujo si tú quieres, pero el dueño es el autómata. Entonces, esos son como unas características que me ha pasado con varias organizaciones y se los quise traer a la mesa como para que, si no lo tienen, vayan pensando en esa parte. En crear procesos autómatas de la organización, incluso pudieran segmentarlo a nivel de departamentos, pero el control de esto lo tendría TI. Entonces, algo con respecto a las claves, una parte de la clave la puede tener la persona dueña del proceso y la otra parte la puede tener la agente de TI. En el momento en que se necesite modificar el flujo, se hace una pequeña sesión donde uno pega una clave y el otro pega otra clave, por decirlo así. Son técnicas que tal vez se pudieran utilizar en caso de que exista el extremo de seguridad entre las organizaciones, que es muy respetable en cada una, cada empresa es diferente. Entonces, dentro de los componentes que me permite a mí generar o utilizar Power Automate, tenemos el Power Automate en escritorio, que prácticamente lo que me dice a mí es que descargo como una especie de Power BI Desktop, ¿verdad? Es como una aplicación que yo la descargo en mi escritorio y puedo crear flujos dentro de mi aplicación y puedo hacer publish también. En el caso de Power Automate para dispositivos móviles, es bien interesante porque eh, hemos creado, incluso al interno, hemos creado procesos donde una persona con su teléfono móvil puede darle approve a unos tokens que nosotros siempre estamos renovando. Cada 3 meses esos tokens se vencen, es unos tokens hacia unas APIs de Microsoft, y esos tokens generalmente solo con un botón esa persona nos da acceso para poder validar y que los tokens se puedan generar y nosotros guardarlos dentro de nuestros desarrollos. Entonces, ustedes pueden crear procesos que simplemente con un botón yo puedo ejecutarlo o simplemente con un botón yo puedo aprobar ciertas ejecuciones de los procesos que yo haga. Eso es muy útil porque ahorita el dispositivo móvil prácticamente es como un reloj, si no es más que un reloj. Ahorita es la vida de otras personas. En el tema de Power Automate en la parte web, es prácticamente lo que tengo yo acá. Esto es Automate en la web. No necesito nada más un browser para poder ejecutarlo. En la parte de Home, ustedes van a ver ahorita con nuestro compañero, les voy a explicar cómo funciona esta parte de los conectores ya directamente del portal. Lo que está ahorita es el top line del Microsoft en este producto. Siempre va a estar actualizado por aquello. Si en algún momento no lo saben, de Microsoft 365 siempre te va a dar lo último del producto. Incluso vas a ver versiones preview de cosas nuevas que está sacando Microsoft constantemente. Ok. Ah, con el tema de, con el tema de Power Automate para Teams, esto es bien interesante porque Power Automate para Teams me permite a mí crear ciertos flujos específicos para Teams. Por ejemplo, si yo me voy a la parte de Teams, dentro de los componentes que Power Automate en la parte de Teams me está dando, yo puedo crear eh, mensajes, ¿ok? Puedo crear un email en base de un nuevo mensaje que se haga en un canal, por ejemplo. O yo agrego un nuevo texto, yo puedo crear flujos, creo un canal exclusivo para ventas, por decirlo así. Acá en la empresa también hay un canal de ventas. Yo pudiera generar, mira, alguien escribió algo muy importante en ese canal porque para eso está ahí y se genera un correo electrónico, por ejemplo. También puedo crear formularios a través de Planner, donde yo puedo crear actividades y un formulario en Forms y puede generar acciones dentro de Teams. Puedo crear incluso extraer información de correos electrónicos y pegarlas en el Teams. O sea, hay muchos componentes que se pueden utilizar con Power Automate y sabemos que Teams ahorita es una herramienta muy útil para aquellas organizaciones que lo están utilizando. Entonces, para darle el paso a mi compañero Luis Guzmán, él les va a explicar prácticamente los componentes que viven dentro de lo que es Power Automate. Una vez teniendo claro los componentes de Power Automate, se les va a hacer un poco más fácil entender las plantillas o las cajitas que Power Automate te ofrece, que son un conjunto de conectores, ya más adelante los van a ver, pero esos componentes
van a depender mucho de la base que ustedes tengan con respecto a Power Automate. Entonces, buenos días, don Luis. Adelante. No sé si presentas o te Hola, buenos días. compartes tu pantalla. Sí, voy a compartir. Ok, ahí pueden ver. Sí, señor. Ok, listo. Un segundito, vamos a pasar a la pantalla que es, ¿verdad? Acá estamos. Entonces, a ver, como mencionaba Héctor, y con la breve introducción a lo que es Power Automate, básicamente, como para ampliar un poco, darle un poco más de importancia a lo que Power Automate nos proporciona, la herramienta tiene 5 principales componentes, el cual tiene como base para su funcionamiento. Como vemos acá en la imagen, vemos que serían la información, las acciones, los disparadores, las referencias y las políticas. El principal, si no digo que es el más importante de estos componentes, es la información. Power Automate básicamente es un manipulador de información, es un transformador de data, se encarga de procesar nuestros procesos, valga la redundancia, manipularlos de forma en la que nosotros requerimos, de acuerdo a nuestras necesidades, para que sea, digamos, un proceso apto a lo que ocupamos. Power Automate también consta de acciones y disparadores, que en un momento vamos a ver esa parte. Si ustedes están familiarizados con diagramas de flujos, casos de uso, que ustedes pueden más o menos ver como cajitas que hacen algo, conllevan a una acción, pueden ir por varios caminos, tienen condiciones para llegar, digamos, a un final ideal o tener un camino ideal. Básicamente, los disparadores y las acciones son, digamos, los componentes básicos para realizar los flujos dentro de Power Automate. Vamos a ver también lo que son las acciones, vamos a ver un poco de triggers, de disparadores, cómo funcionan los diversos tipos que hay y la gran cantidad de servicios que podemos integrar con la plataforma. Ya Héctor les mencionó que hay varios componentes, conectores que podemos utilizar y nos vamos a centrar en específico en uno de ellos, que en este caso sería un componente premium. Luego, cada acción y la gran mayoría de los triggers, los disparadores, tienen lo que son las referencias. En este caso, Power Automate nombra este concepto como referencia a lo que es la entrada y la salida que tiene cada acción y cada disparador. Cuando nosotros utilizamos disparadores y acciones, tenemos la posibilidad de utilizar data entrante y data saliente de cada uno de estos componentes individuales. Y a su vez reutilizarlos en todo el flujo. A este concepto, este es el que nos refiere Power Automate como referencias. Y adicional, un componente de Power Automate no tan importante, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, son las políticas. Junto con toda la suite o toda la plataforma de Power Automate, ellos nos dan una, digamos, funcionalidad la cual nosotros podemos permitir o no permitir el uso de ciertos servicios en la organización.
Por ejemplo, imagínense que ustedes necesitan Power Automate, pero solo cierto tipo de componentes o de servicios que quieran integrar, dado que, por ejemplo, no quieren que se use algún componente premium. Entonces, con una política pueden restringir ese uso de ciertos componentes que no quieren que se usen. Entonces, básicamente es este concepto de componentes para Power Automate. Como comentaba Héctor al inicio, actualmente Power Automate tiene más de 230 conectores de diversos servicios, tanto en la nube como en premisas, los cuales podemos utilizar. Eso sí, varía de lo que es plan premium y plan estándar, ¿verdad? Y van desde, por ejemplo, utilizar OneDrive, el API de OneDrive, por ejemplo, utilizar Google Drive de un tercero. Vamos, Blogger, aquí vemos aquí toda la cantidad eh, previa, digamos, que podemos utilizar, SharePoint, OneNote, Power BI, etcétera, etcétera. No solo servicios de Microsoft como tal, sino también, por ejemplo, de Facebook, que vemos por aquí, Gmail, de verdad, Google, Oracle, SQL Server, etcétera, etcétera, el cual cada uno de estos conectores va a tener eh, acciones y disparadores. Vamos más adelante, vamos a ver cómo es que se comporta esa parte, el cual nos permite realizar diferentes acciones que ocupamos. No solamente, como les decía, no solamente son conectores a servicios de la nube, sino que muchos de ellos también tienen una posibilidad de utilización en servidores locales, en on-premise. Básicamente sería descargar lo que es un Data Gateway, instalarlo en sus máquinas, en sus servidores, y automáticamente Power Automate hace la conexión entre tu servidor, tu data center y la plataforma para que puedas realizar las acciones como si fuera en la nube. Si en algún caso muy específico nos ha tocado que no hay un conector o un servicio que necesitamos muy específicamente, Power Automate también tiene la posibilidad de que nosotros podamos crear conectores personalizados. Por ejemplo, si ustedes tienen un API, el cual tiene un proceso bastante específico, ustedes pueden fácilmente, bajo un proceso aquí darle next, básicamente, darle next, exponer tu API a la plataforma y ya lo vas a tener como un conector personalizado dentro de la plataforma para que lo utilices en tus diagramas de flujo. Entonces, como les decía al principio, hay más de 230 y Power Automate junto con Microsoft está día a día actualizando eso y va subiendo la cantidad de servicios que va actualizándose. El día de hoy voy a mostrarles más adelante cómo funciona muy breve las acciones y los disparadores y los conectores, pero el día de hoy nos vamos a centrar en lo que es el conector de SQL Server más específicamente. Vamos a ir probando cada una de las acciones o la gran mayoría. Tal vez una no les explique o simplemente les muestre cómo funcione o explico cómo es que funcione, tanto prácticamente como teóricamente en la documentación que más adelante les voy a mostrar. Muy importante que no hemos mencionado es que, bueno, primeramente si ven en pantalla, el conector tiene
la peculiaridad de que es un conector premium. Esto va a depender mucho de lo que es su organización, de la licencia que ustedes tengan y del plan que ustedes tengan adquirido de Power Automate. La gran mayoría de estos conectores premium son utilizables cuando se tiene el plan 2 de Power Automate. Entonces, si ustedes más adelante quieren hacer la utilización de estos conectores, pónganse en contacto con nosotros para que les ayudemos a habilitarlos. Ok. Vamos a ver lo que son las limitaciones de este conector. Cuando nosotros entramos, voy a cambiarles aquí un poco la pantalla. Voy a ponerles aquí el portal de Power Automate. Y cuando nosotros entramos a lo que es los conectores, vamos a ver aquí todos los servicios, los conectores e integraciones que les estaba comentando, las más de 230. Vamos a ver que tú puedes entrar a cada uno de ellos y vas a encontrar información, un breve resumen, una información de cada servicio, de lo que te brinda, y adicional algunas plantillas. Dependiendo del servicio, esta pantalla varía un poco, eso sí. Varias plantillas que podemos utilizar, ya realizadas, automatizadas y probadas por el mismo Microsoft, ¿verdad? Y adicional a eso, vamos a tener un pequeño link donde nos va a llevar a la documentación. Si nosotros entramos a esta documentación, en la gran mayoría de esta documentación, de esos servicios, de esos conectores, vamos a ver toda la explicación de todas las acciones que tiene este conector, de todos los disparadores, pero es muy importante tener en cuenta también que aquí se enlistan lo que son los problemas conocidos o las limitaciones. Entonces tengan mucho cuidado con estas partes, léanse esta documentación siempre que puedan porque les va a pasar, y se los digo por experiencia propia, que van a utilizar servicios, van a utilizar acciones, van a tener errores y no van a saber por qué. Bueno, seguramente sea una limitación que está aquí documentada. Como por ejemplo, vamos a ver acá, una de las acciones que tenemos dentro de este conector son obtener líneas. Puede ser también ejecutar alguna consulta de SQL, un query, obtener aquí igual, obtener alguna línea en específico, obtener todas las líneas, actualizar, borrar, obtener líneas también. Sin embargo, aquí vemos una descripción de qué es lo que tenemos como limitación o lo que requerimos para que este servicio, perdón, funcione correctamente. Voy a ponerles un ejemplo, el más conocido. Cuando nosotros utilizamos lo que son los disparadores, es decir, cuando nosotros queremos que algo en SQL Server se dispare o se ejecute para que el flujo de Power Automate inicie, por ejemplo, cuando un registro es modificado o cuando un registro es creado, nosotros dentro de nuestra tabla necesitamos tener, por ejemplo, acá una columna de tipo identity. Por ejemplo, cuando utilizamos el servicio de cuando un registro es creado. Para que ese conector funcione, necesitamos este requerimiento en nuestra tabla. Cuando se modifica, necesitamos este requerimiento, un row version o una columna de tipo identity, ¿verdad?
Igualmente con los otros disparadores y con las otras acciones tenemos aquí la descripción completa de todos estos limitaciones. También tenemos problemas generales o limitaciones generales. Por ejemplo, aquí vemos aquí en el primer punto que procedimientos almacenados no pueden ser invocados desde Power Apps. Entonces, tengan en cuenta eso, todas las limitaciones, ¿verdad? Igual si hay algún problema con las llamadas concurrentes y los límites que podemos tener. Nos dice, por ejemplo, 500 llamadas, por ejemplo, ¿verdad? Notas muy importantes y tengan mucho en cuenta esta documentación siempre. Aquí van a ver siempre detallitos que les aseguro que van a tener que llegar a cierto punto, ¿verdad? Para saber por qué es que nuestro flujo no está funcionando. Igualmente, aquí también tenemos las acciones, todas las acciones disponibles, todas las que estén desactualizadas, que son estas que dicen deprecated, que son acciones que están casi desactualizadas, incluso a veces ya no están dentro de la plataforma. Como recomendación, no utilicen acciones que tengan esta palabra que está acá, deprecated, y eviten los servicios que tengan la palabra preview. Eviten ese tipo de servicios porque son productos o servicios que están en actualización actual, digamos, están en trabajo actual. Microsoft está trabajando en ellos y en ciertas ocasiones puede ser que Microsoft lo elimine por alguna razón o lo desactualice o lo cambie de cierta manera en que ya no les vaya a funcionar. Tengan mucho cuidado cuando tengan esta palabra deprecated y cuando tengan la palabra preview, ¿verdad? Y bueno, lo demás es prácticamente las acciones, los requerimientos que ocupan cada uno de ellos. Y listo. Lo más importante siempre, céntrense en lo que son las limitaciones y los problemas conocidos. Entonces, volvamos acá. Una de las partes más importantes también de lo que es Power Automate y de lo que vamos a ver más adelante, o vamos a mencionar más que todo, es la práctica de las aprobaciones o el servicio de las aprobaciones. Hay cierto tipo de conectores, de servicios, de productos, como quieran llamarlos, que no son necesariamente un producto como tal, por decirlo de alguna manera. Más adelante tal vez se explique mejor. Sino que es un servicio que el propio Power Automate proporciona de manera gratuita y que hace cierto tipo de acción. En este caso, lo que vemos acá en pantalla es uno de esos productos o uno de esos conectores que les mencionaba, que es el de approvals, el de aprobaciones. Este conector lo que va a hacer o lo que nos va a venir a ayudar es a realizar, básicamente, como su propio nombre indica, aprobaciones sobre nuestros flujos de trabajo. En resumen, lo que hace este conector es que cuando nosotros lo utilicemos, él va a, perdón, va a enviar una notificación, ya sea por correo, por Teams, por el teléfono, como notificaciones de teléfono, o una aprobación o una solicitud de aprobación como la que vemos aquí en pantalla.
acá vamos a tener la información que podemos modificar con un título, podemos decir desde quién es el que está solicitando la aprobación, título, un link a algún archivo o alguna página que queramos mostrar. En este caso es una factura, se les puse aquí, por ejemplo, una fecha de creación, podemos poner una descripción y lo más importante acá es estos dos botones que tenemos acá que van a ser de uso de los aprobadores. Acá cuando le vamos a dar aprobar o le vamos a dar rechazar, se nos despliega un pequeño espacio para poder escribir si es necesario, ¿verdad? Por qué estamos aprobando o por qué estamos rechazando. Y esto, propiamente, el flujo de trabajo lo va a esperar o va a esperar a la persona o las personas que vayan a estar asignadas a esta aprobación y nosotros tendríamos que hacer, digamos, una condición o realizar dos caminos. Uno en donde realicemos las acciones que tenemos para la parte de aprobación y otro camino donde tenemos las acciones que se van a realizar cuando el listado sea rechazado o la solicitud sea rechazada. Dicho sea de paso, y para mencionarlo nada más, este diseño que ustedes ven acá, el color del botón, de los botones, la letra, estas pequeñas imágenes, esto ya es un diseño predeterminado que Microsoft pone a disposición. A día de hoy, este diseño no se puede modificar. Eh, este diseño, los colores, las imágenes no se pueden modificar. Lo único que se puede modificar son los textos, para que tengan en cuenta eso, porque se nos pregunta mucho. Entonces, eh, voy a pasar acá a lo que es el portal de Power Automate y vamos a ver ahora cómo podemos utilizar lo que es SQL Server como conector. Cuando nosotros estemos acá, perdón, en el portal, nosotros vamos a tenernos que ir aquí a lo que es el apartado de data, luego ir a conexiones y acá se nos va a enlistar todos los servicios, todos los conectores ligados a nuestra cuenta o a nuestro ambiente. En este caso, vean que yo tengo aquí la infinidad de conectores que he probado durante eh, toda la práctica de la plataforma, que van desde Office 365 hasta FTPs, Gmail, Outlook, etcétera, etcétera. Acá lo que más nos importa es ver nuestras conexiones y que estén conectadas. En este caso, si tienen algún problema, lo pueden acá arreglar. Simplemente en ocasiones es solamente actualizar las credenciales y listo. Pero si ustedes le dan a cada uno de ellos, por ejemplo, voy a darle a este de aquí, de SQL Server, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos un apartado de detalles donde se nos describe todo el servicio, el estatus, fecha de creación, fecha de modificación, etc. Apps, que son aplicaciones de Power Apps, las cuales estén usando esta conexión, flujos de Power Automate que actualmente estén utilizando este conector. En este caso, vean que tengo este flujo aquí que está utilizando esta conexión como una de las acciones y puedo borrarlas o compartirlas. Ok, entonces hay dos maneras para crear conexiones. Una es desde este mismo portal
donde le vamos a dar nueva conexión. Acá tenemos la posibilidad de buscar nuestro conector, que es el SharePoint SQL Server. Da la posibilidad de buscarlo acá y nos va a salir. Y si la seleccionamos, nos va a salir un pequeño formulario en donde nos va a preguntar o nos va a requerir que ingresemos la información necesaria para crear la conexión. Vean que como nos vamos a centrar un poco en lo que es SQL Server, nuestros tipos de autenticación, tenemos disponibles que tenemos el tipo de autenticación de Azure Active Directory integrado, la SQL Server, Windows Authentication y Windows Authentication no compartido. Más utilizado que nosotros realizamos es el de SQL Server Authentication, donde ponemos nuestro server, ya sea en la nube o en premisas, el nombre de la base de datos, el usuario y el password. Luego, en ocasiones, si ustedes tienen en su servidor, en su data center o en su premisa, como quieran llamarlo, su SQL Server y quieren que se conecte Power Automate con ese servidor, pues ustedes pueden realizar la instalación del gateway del que les comentaba antes. Aquí ustedes lo que van a hacer es que se les va a redireccionar a una página en donde tienen que descargar un pequeño programa, instalarlo en su servidor local, configurarlo y una vez esté configurado correctamente, en este pequeño menú desplegable les va a salir esa configuración que realizaron para que esta conexión como tal que estamos configurando se conecte a ese gateway o a ese servidor local que ustedes tienen. Una vez nosotros realizamos este proceso, voy a darle cancelar, en nuestras conexiones nos va a salir algo como esto, que ya les mostré cómo funciona. La otra manera para poder crear estas conexiones son directamente dentro de los flujos. Entonces vamos a irnos a unos flujos. Yo aquí ya tengo uno de los flujos listos, vamos para ir probando. Y ven que cuando yo le doy un nuevo paso, un new step o una nueva acción, dependiendo del idioma, igualmente voy a tener todos los servicios aquí enlistados con todas las acciones y con todos los disparadores que se pueden utilizar. En este caso yo voy a buscar por SQL Server, yo lo selecciono, voy a ver todas las acciones que tiene disponible este componente y los disparadores. Cuando selecciono alguno de ellos, por ejemplo, get rows, obtener líneas, van a ver que inmediatamente me está diciendo que no hay una conexión encontrada. Me está diciendo que cree una conexión o que cambie la conexión a la cual esta acción o este bloque se va a conectar. Cuando yo le doy a estos tres puntos que están aquí, vean que cada uno de estos bloques tiene su propia configuración, sus propios tres puntitos que están aquí. Cada uno de estos bloques tiene su propia conexión. Cuando yo le doy acá, vean que aquí en la parte de abajo de este pequeño recuadro nos va a salir mis conexiones, las cuales ya les expliqué cómo se crean, donde aquí tengo enlistados todas las conexiones a base de datos que tengo disponible. Incluso me dice si hay una conexión inválida, que es esta que está acá, y lo podría cambiar a una válida. A ver si le vuelvo a dar, ven que ahora el check está en esta conexión, pero si ustedes no tienen una conexión
Y la otra parte que quería mostrarles es que pueden realizar una nueva conexión desde este apartado. Es agregar nueva conexión. Y aquí sería el mismo paso, variando un poquito el acomodo de los datos. Igualmente con conexiones vía on-premise y con la misma funcionalidad que les mostré antes. En este caso yo le voy a cancelar. Y lo que voy a hacer es simplemente seleccionar esta base de datos de AdventureWorks, que es como la base de datos ya de pruebas que Microsoft nos habilita. Una vez nosotros creemos un flujo, perdón, nos va a salir esto todo en blanco. Yo lo que voy a hacer es inmediatamente al puro inicio de cada flujo, lo que nos va a requerir es un disparador. Algo que el flujo sepa cuándo se tenga que ejecutar, ya sea manualmente, automáticamente o por horario, ¿verdad? En este caso yo seleccioné un disparador manual. Esto quiere decir que yo desde algún lugar le tengo que dar algún botón o venir aquí al portal y ejecutar el flujo de manera manual, ¿verdad? Evidentemente. Sin embargo, vean que si yo voy a eliminar este disparador, acá inmediatamente el Power Automate me está diciendo que necesito seleccionar un disparador y aquí vamos a poder verlos. Todos o la gran mayoría de los servicios de los conectores, de los 230 conectores que les comentaba, tienen al menos un disparador disponible, ya sea SharePoint, ya sea Gmail, ya sea Outlook, etcétera, etcétera. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense en SharePoint. Nosotros queremos que en un proceso de nuestra organización un flujo se ejecute cuando un documento es guardado dentro de una biblioteca. Entonces, uno de los disparadores que podemos utilizar acá en la plataforma es, por ejemplo, cuando un archivo es creado, solamente propiedades, o cuando un archivo es borrado, por ejemplo. Entonces, estas acciones, perdón, automáticamente están revisando, están validando cada cierto tiempo dentro de esa biblioteca, dentro de SharePoint, si hay algún cambio reciente para poder o para el propio flujo saber si se tiene que ejecutar con la condición de que sea cuando un registro se ha creado o cuando sea borrado, cuando pase algo en específico que ustedes necesiten. En el caso de SQL Server, que es nuestro foco al día de hoy, tenemos dos disparadores disponibles. Vean que aquí tengo un tab que nos dice triggers y otro que nos dice acciones. Entonces aquí en el tab de disparadores de triggers tenemos nuestros dos disparadores disponibles, que son cuando un registro es creado en su versión 2 o cuando un registro es modificado. Recuerden siempre las limitaciones. Si no saben cómo algo funciona, entonces yo les recomiendo que los utilicen. Una vez los utilicen y hagan todo lo que tengan que hacer, vengan acá a la documentación y vean qué es requerido para cada uno de ellos. En este caso, vean, para el disparador de cuando un ítem es creado, necesito una columna identity, que era lo que les mencionaba antes. Cuando es modificado, necesito un row version o un identity dentro de la tabla que vayamos a consultar, ¿verdad?
Entonces yo, por ejemplo, yo selecciono, por ejemplo, cuando un ítem es creado, cuando un registro es creado, y si recuerdan, al principio cuando les comentaba sobre los componentes que utiliza Power Automate, vamos a irnos a lo que es a la pantalla que es. Vamos a ir aquí a Power Automate. Si recuerdan, el jefe policial a cargo del operativo le dio a estas personas 5 minutos si se pueden silenciar un poquito, sí. de Si esa... Sophie, recuerdan, ayúdame a desactivar a... y solo con sus... sí, ahí por favor, y gracias. Ok, dame un segundo para buscar quién es. Para poder desarrollar. Listo, ya por acá. Gracias. Gracias. Entonces, si recuerdan los componentes que les explicaba al principio, tenemos la principal, que es la información, las acciones, los triggers, las referencias y las políticas. ¿Cómo se traduce esto dentro del portal? Muy fácil. La información. ¿Qué es la información aquí? La información es lo que esto y esto va a procesar, ya sea cuando se crea el ítem, el flujo va a procesar esa información y cuando se ejecute este flujo, él me va a decir cuál es la información que se creó. Esta información va a pasar a esta nueva acción, ya sea que nosotros la liguemos o no la liguemos, eso no es requerido, es opcional. Y aquí podríamos hacer otra manipulación de información. Vamos a hacer más información aquí. Con todos los pasos que nosotros hagamos, vamos a utilizar información. Vamos a manipularla, transformarla o simplemente consultarla. Entonces, ese es el principal componente de lo que es los flujos de trabajo. Las acciones, pues muy fácil. Son estos bloques que están aquí. Estas son las acciones. Estos bloquecitos. Si le doy nuevo step, selecciono aquí, por ejemplo, Excel Online. Todas estas son las secciones. Todo esto. Luego tenemos los triggers. ¿Qué son los triggers? Ya les expliqué. Estos que están acá. Que a su vez siempre van al inicio de cada flujo. Este sería nuestro trigger. Ahora, ¿qué son referencias? Nuestra referencia va ligado a cada acción. Y son esta información que nos está pidiendo aquí. No solo esta información, sino la que nos devuelve también esta acción. De más adelante, un poquito más adelante les voy a mostrar qué es eso. Y las políticas, por último, no es tan visible dentro de nuestro proceso, pero es parte de ese componente especial, el cual nos va a permitir, mediante una política personalizada, que por ejemplo yo, mi usuario, tenga permitido utilizar, por ejemplo, el conector de Teams, pero no tenga permitido utilizar el conector de PDF de Adobe, por ejemplo. Esa es la parte de políticas. Entonces, en resumen, todos estos componentes que están aquí, que les expliqué al principio, son básicamente los plasmados acá. No son visualmente muy claros, pero cuando los tenemos ya en cuenta, entonces ahí ya se vuelven más claros. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco lo que son las acciones de SQL Server.
Yo en este caso voy a poner que mi disparador va a ser manual, porque quiero ir probando poco a poco. Voy a ir borrando aquí este conector para que veamos cómo es que va funcionando y cómo vamos practicando con SQL Server y Power Automate y vamos manipulando data. Voy a borrar este también y vamos a ir poco a poco. Entonces voy a seleccionar SQL Server y vamos a ir, viendo. Vamos a ver, delete row, por ejemplo. Básicamente lo que nos va a hacer es que dentro de una tabla que nosotros seleccionemos, pues evidentemente nos va a eliminar un registro. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, lo primero, como les decía antes, seleccionar nuestra conexión. Cuando ya lo tengamos listo, luego nos vamos aquí, seleccionamos el servidor, el nombre del servidor, automáticamente ya lo reconoce. Si en algún caso no se reconoce acá automáticamente, se puede escribir manualmente, ¿verdad? No siempre funciona, pero es una solución por si esto da algún tipo de error. Luego, seleccionar al servidor, igual automáticamente se selecciona, se consulta el nombre de la base de datos y cuando seleccionamos la base de datos nos dice, nos enlista cuáles son las tablas disponibles que podemos utilizar. En este caso, puedo utilizar cualquiera porque es cuestiones de ejemplo. Y aquí nos está diciendo cuál es el número o el identificador de la línea. Entonces yo aquí puedo poner que nos borre el registro en la línea 1. Si no existe, evidentemente nos va a dar un error, ¿verdad? Y voy a poner, por ejemplo, un 2 para ver si nos funciona. Voy a darle en test. Ven que aquí yo puedo hacer las pruebas del flujo, ya sea automáticamente o manualmente, dependiendo del disparador. Por ejemplo, si utilizo un disparador de SharePoint, el cual está preguntando cuándo se borra, por ejemplo, un archivo. Evidentemente eso no lo puedo ejecutar manual, tengo que ejecutarlo automáticamente. Entonces, ese es un ejemplo para este check que está aquí. Yo le voy a dar manual, voy a dar guardar y probar. Lo que va a hacer el flujo es un proceso aquí de conexión. En algunos casos, cuando tenemos un flujo muy extenso, en ocasiones las conexiones se pierden durante nuestro proceso, el proceso de desarrollo. Se pierden cuando nosotros estamos haciendo flujo. Entonces, lo que tenemos que hacer para no tener que ir cajita por cajita, viendo cuál es la conexión que quedó corrupta, pues venir aquí, darle testear, y en esta parte, en mucha parte de los flujos, se va a reconectar. Entonces, para que tengan en cuenta ese detalle. Una vez yo le doy ejecutarse, el flujo se va a ejecutar, evidentemente. Le doy no. Y vamos a ver aquí un pequeño detalle de cómo ha funcionado el flujo. En este caso, el flujo me falló. ¿Por qué? Me está diciendo que el ítem con el ID número 2 no existe. Entonces, aquí vamos a ver lo que les decía de la información. Bueno, aquí está la información. Lo que les decía de las referencias en los componentes. Esto es la referencia.
Esto es lo que nosotros le estamos dando para que se ejecute, y esto es la información que me está dando para que me devuelva. Todo esto son flujo de datos. En este caso, como les decía antes, me tira el error de que el ítem, en este caso número 2, no existe. Entonces, lo que vamos a hacer es editar. Digamos ahora, en caso de que exista, evidentemente no va a dar el error. Borramos este paso. Volvemos a buscar SQL Server, el conector de SQL Server. Y ahora vamos al siguiente, que es ejecutar un query, un SQL query. Vean que aquí ya me cambió la información que es requerida. Aquí lo que se ocupa es simplemente el nombre del servidor, nombre de la base de datos y el query que nosotros seleccionemos. Aquí podemos evidentemente poner todo el query que nosotros queramos, por ejemplo, un select a una tabla en específica. En este caso voy a poner un select 1 para que nada más me imprima ese 1 y vean cómo funciona. Puedo poner, en este caso, si ocupo parámetros formales, puedo agregar más de manera, digamos, con propiedades, su nombre de propiedad y su valor, o lo puedo hacer de una forma un poco más específica. Otro punto importante es que vean que aquí, dentro de la información que tenemos que ir llenando acá, en las acciones, perdón, siempre nos van a tener este pequeño asterisco color rojo que nos va a determinar qué parámetro, qué información es requerida para que esta acción para que esta acción más bien se pueda ejecutar. Yo puedo esto dejarlo vacío, este parámetro. Evidentemente no va a realizar ninguna acción, pero vean que este query, esta propiedad no es requerida, entonces yo puedo dejarla vacío si yo quiero. En ese caso yo lo voy a dejar así. Yo le voy a dar otra vez a test, manual. Espero que se ejecute lo que se tenga que ejecutar de Power Automate. Ejecuto el flujo, termino. Y ahora ven que ya la interfaz ya es diferente, ya me está diciendo que el flujo fue correctamente ejecutado sin ningún error. Lo pueden ver también aquí en lo que son estos checks de aquí. Como vimos antes me estaba saliendo una X color rojo aquí. Y ahora vean lo que me sale aquí, lo que me está devolviendo. Yo solo seleccioné un select 1 para que me devuelva un 1. No le puse un alias, entonces por eso es que me sale que no tiene un nombre de propiedad. Y simplemente lo que me está diciendo, lo que me está devolviendo es un 1. Tengo en esta acción 3 tipos de manipulación de datos. Si yo, por ejemplo, pongo un select 1, punto y coma, vuelvo a poner select 2, por ejemplo, tengo dos formas de resultado en este caso. Uno va a ser result sets, tabla 1. Voy a tener otro más abajo que sería, perdón, result set, tabla 2, en diferentes propiedades. Y acá voy a tener todo junto. Entonces vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. Punto y coma. Select 2. Le voy a poner un alias. Poner test.
igual manualmente. Vamos a ver si nos da error o funciona correctamente. Vamos a ver, se ejecutó correctamente. Igualmente, vean la entrada que yo le estoy dando a la acción y vean ahora cómo sale la salida o lo que me devuelve esta acción que se realizó. Un result set de la tabla 1, que es el select 1, el select 2, está aquí en result set tabla 2. Aquí un conjunto de los dos objetos o de las dos propiedades juntas. Y aquí ya todo lo que es el propio objeto que se genera. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Yo tengo la posibilidad de realizar, por ejemplo, otra acción. En este caso voy a poner mail, por ponerles un ejemplo. Voy a enviar una notificación. Yo puedo, vean, utilizar los resultados que me devuelven las acciones que estén por encima de esta acción. Vean que, por ejemplo, yo aquí puedo poner dinámicamente, vamos a bajar un poquito, dinámicamente el resultado que me dio perdón, que me dio el SQL Server, las consultas que realicé. Vean tabla 1, incluso automáticamente él me pone el alias que yo le puse, ¿verdad? Esa información que me devuelve, yo puedo utilizarla de acá hacia abajo en cualquiera de las acciones que yo vaya agregando, ¿verdad? Entonces, vean que eso es parte del componente que yo les decía de manipulación de datos, de la información y de las referencias. Muy importante las referencias. Seguimos. SQL Server. Aquí tenemos ahora lo que son ejecutar procedimientos almacenados. Muy curioso, en lugar de tener que hacer un query, una consulta y tener que escribir todo nuestro proceso, nuestro select, nuestro query, pues lo podemos hacer en un procedimiento almacenado. Vean que aquí en esta base de datos ya hay procedimientos almacenados y una vez que nosotros seleccionemos alguno de ellos, voy a seleccionar este por ejemplo, dependiendo del procedimiento, de si nosotros le ponemos parámetros o no le ponemos parámetros, van a ir listados acá como unos nuevos campos. Él automáticamente los va a reconocer. Acá, lamentablemente desconozco si hay procedimiento, bueno, ese, por ejemplo. Ven, ese procedimiento de UFN Get Customer Information tiene, por ejemplo, un parámetro que se llama Customer ID. Entonces, acá lo podemos dejar nulo, vean que no es requerido. Pero aquí ponen el parámetro o la información que ustedes requieran para que ese procedimiento almacenado se ejecute. ¿Cómo funciona? Bueno, igualmente a como funcionaba el query de SQL Server. Exactamente igual. ¿Tiene limitaciones? Vamos a ver. Vamos a la documentación, ya les decía. En este caso vamos a ver problemas conocidos o limitaciones con acciones. Y vamos a ver si se nos está enlistado. Ven, aquí no hay nada enlistado, no hay problema con que ejecutemos ese procedimiento almacenado. Errores generales. Ya les había dicho que procedimientos almacenados no se pueden invocar desde aplicaciones de Power Apps. Estamos en Power Automate, no tenemos problema.
Entonces, igual, como les decía, lo que acabo de hacer, vieron lo que acabo de hacer, utilizo una acción, lleno la información antes de ejecutar, me fijo en la documentación, si hay alguna limitación, y si no tengo nada, lo pruebo. Ya con eso ya te aseguras de que no haya algún error en cuanto a Power Automate. ¿Puede haber algún error? Sí, pero ya será otro tema que habrá que solucionar. Ok, seguimos otra vez, SQL Server. Podemos obtener un getRow, que ese ya los mostré. GetRows, está en plural. Y lo que va a hacer aquí es un select, de toda la vida, un select asterisco, digamos, de una tabla en específico. Voy a poner, no sé qué tan largo sea, pero voy a poner alguno de ellos. En algunos casos y en algunas acciones vamos a tener este pequeño link donde nos muestra opciones avanzadas. Si nosotros le damos a estas opciones avanzadas, vean que tenemos otra información que podemos llenar. Eso sí, no es requerido, pero que podemos igual ejecutar. Por ejemplo, en top count, voy a poner que solo me traiga 5 para no tener que traerse toda la data. Le voy al manual. Le doy a ejecutar el flujo, terminar. Ya que se ejecutó correctamente. Cuando ustedes no vean toda la información aquí, van a tener este pequeño link, el cual los va a llevar a una nueva pestaña en su navegador, donde van a ver, eso sí, es en JSON, un poco ilegible, pero van a poder ver toda la información que devolvió ese conector. Vean que, por ejemplo, aquí está lo que sería el valor, y de aquí en adelante tenemos toda la data, todo es el select que se hizo de esos cinco customers, si no me equivoco, que eran, sí, customers. Es muy básico como la manera en cómo funciona. Seguimos con SQL Server. Vamos al conector, a las acciones, insert row. Vamos a ver cómo funciona. Igual, servidor, base de datos, tabla. Vamos a poner customer también. Cuando seleccionamos customer, vean lo que salió. Todas las columnas de la tabla. En este caso, vean que incluso también reconoce cuáles columnas son requeridas, cuáles columnas no pueden ser nulas dentro de la tabla. Vean en este caso si me trae también el tipo de dato. En este caso, en esta columna name style es de tipo bit, tipo true o false. No sé. Y aquí, sí, pues bastante lineal. Todo. Voy poniendo mi data. Y lo que va a hacer es, evidentemente, insertar la línea dentro de la tabla. Ahí no va a haber ningún problema, siempre y cuando cumplamos con lo que tenemos en la tabla. Si, por ejemplo, tenemos un campo de tipo texto, pero el texto tiene un límite de 10 caracteres y nosotros ponemos más de 10 caracteres, pues ya ahí va evidentemente a dar un error. Luego tenemos lo que es transformar data usando Power Query.
Esta parte es muy similar para los que estén familiarizados con la parte de Power BI. Es una de las prácticas como para cuando no dominas queries de SQL Server y quieres tener un poco más, una interfaz más amigable para poder transformar tu data. Los que estén familiarizados con Power BI van a ver que cuando ustedes realizan un reporte, cuando realizan la conexión a una base de datos o a cierta información, el mismo Power BI les da como esta misma interfaz, una interfaz muy similar donde ustedes pueden, digamos, hacer un poco más de interacción, un poco más amigable a nivel de manipulación de datos. Si yo le doy transformar data, me lleva a otra interfaz donde puedo editar con todas las, ¿cómo se llama? Propiedades que nos regala aquí en la interfaz, muy similar a lo que les decía antes de Power BI, ciertas cosillas de Excel. De hecho, es muy recurrente a los servicios de Microsoft, ya sea Excel, Word, que tienen aquí las opciones que se pueden utilizar. Igualmente, aquí todo esto lo pueden utilizar, no hay ningún problema, con la data que ustedes quieran manipular, por si tienen que hacer algo un poco más específico. Pero voy a dar aquí en X. ¿Ok? Ese sería la acción para transformar data usando Power Query. Luego tenemos igualmente en SQL Server lo que son las demás acciones. Muy sencillo. Actualizar row. Lo mismo que get row e insertar row. En este caso nos va a pedir la información que requerimos, perdón, y el row ID, ¿verdad? Entonces, igual vamos con servidor, base de datos, tabla. Vamos a poner customer, procesa y me tira todos los campos que necesitamos. Bueno, no que necesitamos, sino que tiene la tabla, más que todo. Pero ya se la había Bueno, personalizado, no importa. Haga y deshaga con todo lo que usted quiera. Pero el brete, por lo menos. ok. Entonces, si tienen alguna duda ahí, nos escriben, no hay problema. Igual, update row es lo mismo. Vamos a las limitaciones, si hay algo en específico. Vean que aquí está update row, que es lo que necesitamos. Aquí nos dice todo lo que ocupamos. Primary key, eso ya es un poco más de concepto básico de base de datos. Y listo. No nos vamos a poner aquí a hacer mucho loco. Seguimos con SQL Server. Y el último que nos queda sería lo que son obtener tablas. Este es bastante, creo que es el más sencillo. Donde solo le ponemos el nombre del servidor, la base de datos y listo. Lo que nos va a hacer es un select de todas las tablas que hay disponibles en la base de datos. Bastante sencillo y rápido. Aquí lo tenemos, aquí nos dice el valor, que sería el nombre de las tablas disponibles dentro de la base de datos. Ok, entonces eso serían lo que es los componentes disponibles en SQL Server
Recuerden, SQL Server es un conector premium. ¿Cómo sé si es premium? Muy fácil. Cuando utilizamos componentes premium, vamos a tener este pequeño símbolo, pequeño icono de diamante en nuestros flujos. Ya que, por ejemplo, aquí tengo otro flujo de boletas pendientes. Aquí estoy utilizando un conector premium. Aquí tengo otros tres que estoy utilizando con conectores premium. Y si no, también podemos irnos a lo que es la parte de conectores. Y evidentemente, bueno, vamos a poder ver aquí que tiene directamente, explícitamente la palabra premium, ¿verdad? Entonces, siguiendo aquí con la presentación, vamos a hacer esto grande, que se vea mejor. Ya tendríamos claro lo que son los componentes, información, disparadores, acciones, referencias, políticas. Les expliqué lo que son los más de 230 conectores disponibles. Incluso si hay la posibilidad de hacer conectores personalizados, si tienen alguna API disponible que quieran utilizar. Vimos el conector, sus acciones y sus disparadores. Es bastante sencillo. Este conector en específico no es tan extenso como por ejemplo el de SharePoint o el de Outlook, que sí son bastante extensos, con muchas opciones. Que les quede bien claro las limitaciones del conector. Todo conector dentro de los servicios disponibles de Power Automate tienen una parte de documentación disponible y la gran mayoría de ellos tienen limitaciones que se deben de tomar en cuenta. Eso sí varía dependiendo del servicio. La parte de aprobaciones simplemente se mencionó. Recuerden, tema del diseño no se puede modificar, solamente los datos que se ven en pantalla. Y ahora, ajá, ahora les doy paso acá dentro de la presentación tengo un adelante. caso de uso y sería más que todo una pregunta para ti, don Luis. Vea, nosotros Ajá. a medida, no, si quieres deja la pantalla. A medida de, nosotros hemos hecho estos eventos, hemos siempre creado una empresa ficticia que se llama Contoso Bikes, ¿ok? Y generalmente hemos hecho, bueno, todavía no hemos tocado el tema de desarrollo, hacer eventos exclusivamente para el código.net que se conecta a los servicios de Azure Function, pero ya hemos hecho algunos ejemplos por ahí. El ejemplo que tuvimos hace tiempo fue utilizar el mismo Automation, pero conectado a SharePoint Online, donde había una estructura jerárquica de sitios y subsitios y queríamos guardar la información. Pero ¿qué pasa si ahora el enfoque es diferente? Y esa es la pregunta que viene para don Luis. Si yo tengo, por ejemplo, estos 4 puntos que cubrir para un requerimiento de esta empresa, supongamos que sea automatizar el proceso de facturación electrónica que llega por correos electrónicos. Ojo, está llegando por correo electrónico una factura. Esa factura tiene que notificarse a los encargados del área de facturación. Tiene que buscar o categorizar el tema de aprobación, que es lo que comentaste en la plantilla superior, y yo pudiera, con todo esto que acabas de explicar, guardarlo en una base de datos de producción en SQL, tal y como llega una factura, o sea, la interpreto, si es XML, si es JSON, yo pudiera guardarlo con estos componentes en una base de datos de producción. Por acá nos hicieron una pregunta sobre los tipos de conector, el conector híbrido. Supongamos que yo tenga eso conectado a una base de datos en premisas, ¿verdad? Todavía no he migrado 100% a la nube. Yo le comenté a él de que en el DMZ sería un candidato ideal para conectar, para instalar este conector híbrido y este conector debería tener conexión a la instancia de base de datos. Hay una configuración que hay que tener en cuenta allí, ¿verdad? Porque va a depender del Windows, acá, donde este componente se va a instalar y este servicio va a leer esa instancia. La instancia no lo va a leer por IP, lo va a leer por nombre de instancia. Entonces es un tema ahí que hay que configurar con el conector híbrido
Pero supongamos, don Luis, si yo tengo estos 4 puntos muy bien, yo puedo utilizar estos componentes para guardar en producción facturas, por ejemplo. ¿Cuál sería el proceso, por ejemplo? Sí, claro, no habría ningún problema. ¿Cuál sería el proceso? Pues primero tienes que crear esa conexión híbrida que mencionas en tu data center, en tu servidor, en tu máquina virtual o en lo que lo tengas. Eso sí, tener en cuenta que tanto a nivel on-premise como a nivel nube, este conector sí tiene varias limitaciones. Debemos tener eso en cuenta. Una vez tengas configurado ese conector híbrido, que al final de cuentas, como tú dices, es al nivel de nombre de instancia, va a configurarse como un tipo de puente entre Power Automate y el propio servidor. Pues es simplemente utilizar el conector de SQL Server, seleccionar tu conexión, como les expliqué al principio, y empezar a utilizarlo. ¿Cómo puedo ejecutar el flujo, digamos, en manera general? Vean el primer paso, automatizar el proceso de facturación electrónica que llega por medio de correos electrónicos. Ok, primero, ¿a dónde está llegando ese correo? ¿A qué cuenta está llegando ese correo? ¿Es más de una cuenta a la que se llega a ese correo o esos correos? Bueno, dependiendo. Si fuera una cuenta, solamente se hace un flujo, pero si fuera más de una cuenta, se tiene que hacer un flujo por cada cuenta donde lleguen esos correos. Se obtiene la información de esas facturas, ya sea por algún asunto del propio correo en específico, por algún número de factura que esté llegando en el cuerpo del correo o de algún remitente en específico del cual se esté llegando esos correos. Una vez tengo eso, pues es bastante sencillo. Mm, Realizamos una validación para saber si tenemos algún archivo adjunto o viene la información directamente en texto dentro del cuerpo, lo cual es un poco raro, pero podría ser. Y pues básicamente categorizamos eh, nuestra información, la transformamos, notificamos por correo si es que lo ocupamos, por ejemplo en el punto 2. Luego realizamos una aprobación, como les mencionaba, y si es posible y es totalmente gratis y sencillo de utilizar. Y pues la almacenamos en SQL Server con lo que les decía, el componente conectado a ese conector híbrido. No veo ningún problema. No habría ningún problema. Ok, por acá nos comentaba Laura sobre el tema de los límites de SQL. Vamos a ver, Laura, eso es bien interesante porque se supone que en las bases de datos debería haber un tema de vistas y procedimientos almacenados. Si yo tengo las vistas, yo tengo performance a través de caché, que me permiten extraer la información utilizando los servicios que ya trae SQL por el tema de las vistas. En el tema de los procedimientos almacenados que llaman a vistas, y las vistas generalmente pudieran ser paginadas, yo pudiera generar una especie de API REST también como otra alternativa, donde en base a los parámetros que yo le mando a la consulta, él me va a traer los bloques y a través de un servicio de paginación yo pudiera obtener la información en tal caso que quieras hacer, traerte mucha información. Nosotros creo que en los eventos pasados hicimos una prueba donde utilizamos una base de datos en SQL de producción y utilizamos una base de que era la transaccional, la de producción, y utilizamos una base de datos que era para tipo de consultas. Entonces nosotros creamos un servicio con Data Factory que homologaba las bases de datos y evitaba que la base de datos transaccional tuviera un alto carga de request y se lo dejaba a la base de datos de consulta. Era como un backup que estaba haciendo prácticamente, pero era para el tipo de query de consulta. Ese tipo de procesamiento
se hizo específicamente para eso y habría que también analizar el caso que tengas para ver si realmente este tipo de secciones o este tipo de metodología de pasar una información que es transaccional a una base de datos de tipo consulta te pudiera servir. Obviamente, el tema de SQL es específicamente para procesos que son de una sola ejecución. Si es algo más de tratamiento de información, como te comenté en el chat, puedes utilizar Data Factory, que él permite ejecutar tanto procedimientos almacenados, crea tablas, puedes incluso editar los datos en tiempo de análisis y poderlo procesar un poco más rápido. En el caso de que quieras hacer bulk operation, eso es un caso específico. No sé si le puedes dar siguiente, don Luis. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para comenzar con el tema de Kahoot? No sé si puedas darle siguiente para que nos puedan compartir sus, sus, sus sugerencias. Eso es prácticamente una encuesta que nosotros tenemos para mejorar en los eventos. Este QR nos va a ayudar a mejorar si tienen alguna inquietud sobre algún producto de Microsoft. Por ejemplo, mira, necesito algo específico, un conector específico que me pueda ayudar a desarrollar o mejorar los procesos internos de la organización. Pues con mucho gusto, estamos abiertos en esta encuesta. Tengo por acá una pequeña, unas pequeñas preguntillas para finalizar ya el evento. No sé si tienen alguna consulta. No sé, Sofía, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pregunta. Listo. Bueno, ahí como menciona Héctor, crear para la encuesta, igualmente por acá les dejé, en dado caso, el link de la encuesta, para la redundancia. Ok, para el día de hoy estaremos entregando a los 3 ganadores unas gift cards, entonces esas se las estarían haciendo llegar en el transcurso de mañana o a más tardar el día lunes. Entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan participar. Entonces, acá igualmente les voy a copiar el link donde pueden ingresar cuando ya iniciemos. Si quieren realizar el juego desde sus computadoras, igualmente lo pueden hacer por medio de sus teléfonos. Eso ya queda a discreción de cada uno. Sí, ya estoy cargando el pin. Voy a compartir mi pantalla, don Luis, para que ya Adelante, estemos sí. listos. No sé si ya puedan ver. Voy a darle que hasta 11. Ese es el código. Voy a copiarlo acá. Y ya vamos a ver. Infinito. Y ya 555. 28. Sí, colocar también nombre y apellido para que sea más fácil para... Voy a sacar a Germán y a Eiber. Si pueden colocar su nombre y apellido para que Sofía los pueda ubicar de la mejor manera. Ellos sí ganan. Tan fácil esa pregunta. Es como dispararle al aire. Este es 55520, es el código. No sé si me puedes ayudar con nombre y apellido. Por aquellos son hasta máximo 25 personas, ¿verdad? Entonces, los que entren lo más rápido, para 25 llega a este Kahoot. 20 son, Héctor. 20 son, correcto. A ver, tienes razón. Son de Amazon, Sofía también. Sí, correcto. Bueno, no sé si Así es. iniciamos. Somos 13. Creo que estamos ya todos. Dice Hernán que no puede ingresar. No sé qué problema te está dando. Hernán ya está en uso. No hay ningún otro Hernán, ¿verdad, Diego? Perdón, Héctor. Lo lamento.
No, aquí estoy viendo a R Blanco. Está bien, dejémoslo así. Ujú. Al- Tal vez si tratas, don Hernán, de colocar tu apellido para ver si ya se quita como el problema. Y ahora sí. Listo, iniciamos. Sí, podemos ya iniciar, no sé, el resto, si tiene algún problema o... creo que sí, ya podemos iniciar, Víctor. Ok, bloqueo. Voy a empezar. Manipulación de datos con Azure SQL Server y Power Automate con conectores premium. Vamos a ver qué nos traen las preguntas del día de hoy. ¿Se puede personalizar el diseño del correo de aprobación en Power Automate? Vamos a ver, creo que Luis lo dijo. Falso. Algunos no se pueden editar, ¿verdad? Exclusivamente el que trae Power. Muchas personas nos han preguntado, mira, ¿puedo editarlo? Es que viene algún morado, algo que no me gusta. No, hay algunos que no se pueden editar. Creo que Microsoft está sacando uno nuevo. Tal vez un próximo evento vamos a enfocarnos en esta parte de personalización de los flujos. Creo que hay algo, bueno, creo que ya dije, expolié una pregunta, pero sí, específicamente hay una parte de configuración, eso lo podemos ver en un evento más adelante. Siguiente. Ok. Leamos siguiente por acá. Excelente, Antonio. Para el ejemplo dado en el evento, ¿qué tipo de conectores de base de datos se utilizó? Sí, es fácil. Lista de SharePoint, base de datos en SQL Server en máquina virtual, una base de datos en SQL Server en las premisas o una base de datos con Azure SQL Server. Efectivamente, no utilizamos SQL Server en las premisas debido a que todos los conectores lo trabajamos con Azure AD, con el sistema de SQL Azure, ¿verdad? Este SQL Azure, para aquellos que contestaron en las premisas, me permite a mí olvidarme de una instancia de servidor en una máquina local. ¿Okay? Yo creo mi instancia arriba, hago mis configuraciones de firewall, creo mi usuario, puedo incluso crear una base de datos en base a plantillas y me permite generar, por ejemplo, ambientes de testing mucho más rápido que preguntarle a la persona de TI, mira, necesito que me crees un servidor, una base de datos, todo el tema de permisos y es complicado. Entonces puedo generar este tipo de ambientes PaaS, Platform as a Service, utilizando Azure como servicio en SQL Server. Entonces la respuesta correcta era la verde, correcto. Michelle, excelente. Para Power Automate se utilizaron conectores con característica premium. Excelente. Ya ustedes el día de hoy ya saben que los componentes premium tienen un diamante. Los componentes premium no están disponibles para algunos usuarios, entonces siempre es interesante validarlo, ver las funcionalidades, incluso existen trials donde yo puedo probar ese tipo de componentes. Y si obviamente funciona, entonces ya como les había comentado, existe un nivel de escalamiento a través de los que conocen el proceso y de los que en teoría manejan los sistemas de información. Nunca van de la mano, pero cuando ya alguien que conoce el proceso está desarrollando los elementos, están ejecutándose, se están llevando de la mejor manera, TI levanta la cabeza y dice, mira, esta persona está trabajando muy bien, vamos a empezar a segmentarlo, vamos a empezar a ayudarlo, porque se supone que ellos tienen más experiencia en esta parte. Eso es bien interesante, me ha pasado con muchas empresas, donde, como les dije, personas que no tienen conocimiento de Power Automate empiezan a generar procesos y a TI les llama la atención eso y empiezan a ayudarlos y empiezan a generar más contenido y más información para que los procesos ocurran de mejor manera. Siguiente, Michelle, excelente. ¿Cuáles productos de Microsoft fueron utilizados para este evento? Vamos a ver. Power Automate, Outlook, SQL Server Online, Power Automate, Azure SQL, Power BI, SharePoint Automate, Azure SQL Server, Power Automate, Power Automation, SQL Server Online.
se utilizó solo 2 productos, Power Automate y los conectores premium para Azure SQL Server. Siguiente. Laureano Rubio, excelente. Con Power Automate es posible crear conectores personalizados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Creo que se los dije en la primera pregunta. Es posible generar mis propios conectores. Podemos incluso enfocarnos. Generalmente los eventos los hacemos basados en casos que hemos tenido con empresas. Les cambiamos el nombre, les hacemos algún ajuste de los requerimientos que necesitan. Pero sí, efectivamente nosotros hacemos esto, creamos casos de uso para que los componentes o los servicios que nosotros trabajamos con Microsoft se adapten a esa necesidad de requerimiento. Entonces, yo puedo generar este tipo de componentes personalizados basados en el requerimiento o la necesidad que tenga la organización. Entonces, correcto. Laureano, excelente. Última, doble punto. Es requerido tener una columna de tipo Identity para los disparadores de Power Automate en Azure SQL Server. ¿Cierto? Luis se los explicó. Fue muy enfático en esa parte, donde es necesario este tipo de columnas por el tema de la autogestión. Generalmente estas llaves se generan a medida que un registro se crea. Es un número que va incremental. Entonces, este tipo de registro es bien interesante para todo lo que don Luis les comentó, para la utilización de este tipo de servicios. Algunas tablas no los traen, otras sí las traen, dependiendo de la configuración que se haga en esa tabla, ¿verdad? Esto simplemente, hay algunos de DBA que no utilizan, ya tienen sus propios procesos, pero esto es una herramienta que Microsoft, que en este caso SQL Server ya lo trae, permite generar llaves para poderlo indexar más adelante. Entonces, la respuesta era cierta. ¿Listo? Bueno, señores, muchas gracias. Sofía, te voy a pasar ya este print screen. Muchas gracias de verdad a todos por el tiempo. Sé que están ocupados y todos tienen muchas cosas que hacer, pero les agradecemos con todo corazón su participación. Estamos anuentes a esa encuesta. Si tienen alguna duda, pueden contactar a Sofía, nos pueden contactar a través del correo de colaboración o su agente de ventas. Prácticamente estamos al servicio de ustedes, entonces quedamos para el próximo evento. No sé, Sofía, si quieres agregar algo. Sí, bueno, por acá, don Omar, si tienes la mano levantada, no sé si tienes alguna consulta. Bueno, por acá yo creo que ya la bajó. Bueno, de mi lado eso sería todo. Agradecerles bastante la participación el día de hoy. Esperamos que toda la información haya sido bastante provecho para todos y le hayamos aportado un poco más a su conocimiento. Bueno, los estaremos manteniendo informados de próximos eventos que tengamos. Y como mencionó Héctor, cualquier duda o consulta que tengan, algún requerimiento con la información que les presentamos el día de hoy, tengan alguna consulta o quieran ver más al fondo la solución, nos pueden escribir, ya sea a su agente de cuentas si tienen un asignado, o igualmente pueden escribirme a mi correo, que por ahí creo que lo tienen guardado. Entonces ahí quedamos al tanto y a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten de nuestro lado. Desearles un excelente día y un feliz resto de semana. Hasta luego a todos. Saludos, Sofía, equipo. Hasta luego. Hasta luego.